noches, queridos amigos y amigas. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante: la ingeniería del consenso, o la ingeniería del consenso, como quieren llamar. Dicho de otra forma, la fabricación del consenso. Cómo mediante la manipulación de la mente, mediante la manipulación del inconsciente, se puede lograr construir, fabricar consenso dentro de una amplia mayoría del pueblo de una nación. Un consenso que no es fruto de la participación democrática, que no es fruto del real análisis, discusión, del debate colectivo. No es un consenso logrado a partir de que las partes se pongan de acuerdo, sino que sencillamente es un consenso implantado en el inconsciente mediante técnicas de propaganda. Y vamos a hablar de un señor que tuvo que ver muchísimo con estas cosas. No es el responsable, no quiero que piensen que estoy diciendo eso. Don Luis Bernays fue un genio de la propaganda, el padre de la propaganda moderna, junto con Ivy Lee, un grupo importante de relacionistas públicos estadounidenses, maestros de esta industria de las relaciones públicas. Pero el conocimiento de esta gente fue utilizado para lograr ese consenso. Estuvimos hablando la semana pasada, el sábado, estuvimos hablando del cine norteamericano y estuvimos hablando de Don Luis Bernays. Recuerden que les hablé de aquel famoso desfile de las antorchas de la libertad que consiguió lograr a través de ese estratagema, consiguió millones de consumidores para la industria cigarrera en los Estados Unidos, que estaba en crisis, y por lo tanto ganó una importante suma de dinero haciendo despliegue de su arte. Bueno, este señor, Don Luis Bernays, del que vamos a hablar hoy, tiene que ver mucho con la conquista de esta ingeniería, o con el desarrollo de esta ingeniería, para decirlo mejor. No sé si ustedes han visto muchas veces, tienen que haberlo visto, que hay algún estadounidense que en determinado escenario, una gente de pueblo, una gente común y corriente, que de buena primera empieza a criticar el capitalismo estadounidense. Empieza a hablar de desempleo, de los problemas de la salud, de los problemas del seguro médico, de los problemas de las deudas, de los créditos, y te empieza a enumerar todos los males reales que padece el capitalismo moderno, el capitalismo actual en ese país. Y después que termina de enumerar todas esas cosas, bueno, sí, pero vivimos, todo eso es verdad, pero bueno, vivimos en el mejor país del mundo, un país más democrático, el país más civilizado, el país de la libertad, que muchas veces entra en contradicción con lo que dijo anteriormente. Entonces dice, bueno, si hay racismo, si se persigue a la gente, si el sistema electoral no funciona como debe ser, si todas esas cosas que él dijo con anterioridad, el desempleo, si todo eso es verdad, entonces ¿cómo puede decir que es el mejor país del mundo? O sea, además, ¿de dónde sacó que es el mejor país del mundo? ¿De dónde sacó, por ejemplo, que puede tener la mejor salud pública del mundo? Ni ninguna cosa, es una gran contradicción, porque Estados Unidos no tiene ni de cerca la mejor salud pública del mundo. Solamente sus vecinos más al norte tienen muchísimo más, un mejor sistema de salud, y sus vecinos, un poquito más para acá, atravesando las 90 millas, tienen un sistema de salud inclusivo, universal y gratuito. O sea que para nada. Y en Europa hay muchos países que tienen sistemas de salud superiores al de Estados Unidos, de muchos lugares del mundo donde se ejerce la democracia de manera mucho más perfecta y mucho más participativa que en los Estados Unidos. Sin embargo, esa persona que es capaz de criticar en determinado momento un grupo de factores reales de la sociedad estadounidense, al final termina creyendo, está convencido de que a pesar de todos esos males, vive en el mejor país del mundo. Que a pesar de todas esas cosas que ha padecido, vive en el mejor lugar del mundo, en el país de la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se construyó ese consenso? ¿Cómo se llegó a ese consenso? Ahí pudiéramos ir atrás en el tiempo y hablar de cómo en determinado momento, a principios del siglo, cuando nacía el imperialismo estadounidense, principios del siglo XX, por allá por 1906, cuando comienza a expandirse por todas partes el sueño americano, pues comienza también a construirse una imagen nueva del capitalismo. Y eso la prensa, los medios jugaron un papel importantísimo. Hablamos del cine, el vínculo del cine estadounidense, pero bueno, la radio, la televisión, el sistema educacional que es tan importante en la construcción de ese consenso, en el cual trabajaron tan fuerte, y vimos lo que pasó con la Comisión Krill. Yo creo que ese momento, de 1916 en adelante, esos años fueron claves para el cambio, para lograr definitivamente este cambio de imagen que alcanzó su clima en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Pues
alcanzó niveles de desarrollo que las tecnologías modernas hoy le permiten actuar con una enorme facilidad por todo lo que le brinda las nuevas tecnologías para el ejercicio de esta fábrica del consenso en los Estados Unidos. Bueno, queridos amigos, así quería comenzar. Un gran saludo para todos ustedes. Este es Voy con Todo, miércoles en la noche. Espero que les guste este programa, espero que me acompañen, espero que den like, espero que compartan este programa, que es importante para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y espero, bueno, que lo disfruten, esa es la realidad, que aprendan, que que lo que estoy compartiendo con ustedes les sea de utilidad para comprender mucho mejor el mundo donde vivimos, que es de lo que se trata. El consenso, quería agregar antes de comenzar, nos alcanza a todos, aunque está construido dentro de los Estados Unidos fundamentalmente por el público estadounidense, eso tiene una extensión internacional, universal, que sin duda tiene tremenda importancia. ¿Cuánta gente en el mundo entero no le han vendido el sueño americano? ¿Y cuánta gente no repite lo mismo? No tiene que ser un estadounidense. ¿Cuánta gente incluso aquí en Cuba cree en los Estados Unidos como el mejor país del mundo? Sin duda un país desarrollado, el primer mundo. No lo demonizamos para nada, tenemos muchos vínculos culturales, históricos incluso, pero sin duda no es el mejor país del mundo, para nada. Sin embargo, tanta y tanta gente en el mundo lo cree. Y de eso se trata este espacio de hoy. Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a pasar al pollo, al arroz con pollo, como decimos nosotros los cubanos. La psicosis en la que vivió la población estadounidense debido a la amenaza germana permitió la inserción en esta estrategia global de todas las necesidades que la entrada en el conflicto mundial generaba en los Estados Unidos. Las poblaciones fueron movilizadas y enseñadas a odiar al enemigo, respondiendo emocionalmente a las atrocidades que les relataban, independientemente de que si eran inventadas, exageradas o sencillamente eran rotundas mentiras. Se creó un clima de psicosis que ayudó a la formación de un ejército con el que intervenir en el conflicto. Un reclutamiento que obtuvo un enorme respaldo entre los ciudadanos. La experiencia de la Comisión Krill fue fundamental para la creación de la ingeniería de consenso y sentó las bases para el control de la sociedad estadounidense y el intento de dominar el mundo. Bernays definió el concepto en su libro Ingeniería del Consenso, publicado en 1947, y lo definió como que era la ingeniería del consenso era la libertad de persuadir y sugerir. El know-how creado por la Comisión de Información, por el famoso comité, fue saturar el mercado de información, usar la agitación emocional para llegar a la elección racional y demonizar al enemigo. Son tres puntos fundamentales de la ingeniería del consenso. Saturar el mercado de información, usar la agitación emocional para llegar a la elección racional y demonizar al enemigo. Louis Bernays y sus colaboradores pusieron en práctica desde el mundo corporativo un sistema de conocimientos y técnicas que les permitían la manipulación de las percepciones y deseos a escala masiva en las sociedades industriales. Esta estrategia transformó a la masa estadounidense de ciudadanos más o menos orientados políticamente a consumidores orientados económicamente. Más consumer democracy. Las teorías de Bernays desempeñaron un papel destacado en la consolidación de una visión psicológica social hegemónica durante el siglo XX, que tendrá una importancia determinante en el avance de la publicidad corporativa, los medios de comunicación y las grandes marcas. Hasta el día de hoy, además, definió los estándares de la guerra psicológica. El sobrino de Sigmund Freud reveló a las corporaciones y al gobierno cómo era posible manipular a las masas usando el vínculo entre los productos de la era industrial con los deseos íntimos de los sujetos. Incluso les enseñó cómo era posible crear esos deseos a partir de productos innecesarios y del vínculo entre esos productos y esos deseos inconscientes. Así la teoría de Freud sobre el inconsciente se transformó en un elemento de suma importancia para la teoría de la dominación, pues no solo era posible manipular el consumo a partir de los deseos inconscientes, era necesario y posible controlar los deseos ocultos de inconformidad, de rebelión y dirigirlos hacia expresiones controladas de los mismos. Louis Bernays dominó la industria de las relaciones públicas hasta la década de 1940
y sus teorías tuvieron una influencia importante en los siguientes 40 años. Durante todo ese tiempo aceptó cientos de tareas distintas para crear una percepción pública sobre cierta idea o producto. Su sorprendente éxito conduciría a otro mayor aún. Después de la guerra, la utilización de las mismas técnicas para excitar lo que se conocía como miedo rojo permitió la destrucción de sindicatos y el control de la libertad de prensa y pensamiento político. El miedo rojo fue utilizado eficazmente mientras duró el llamado campo socialista. Si el pueblo se intranquilizaba, se tocaba a rebato por todos los medios de prensa. Que vienen los rusos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la histeria anticomunista llegó a un paroxismo fascista, con el macartismo que desencadenó una persecución sin precedentes contra todo lo que oliera a progreso. Si no bastan los medios habituales de manipulación, desde la televisión, el cine y demás herramientas de la industria del entretenimiento, el miedo es un eficaz remedio. Durante toda la Guerra Fría fueron los rusos. Ahora el terrorismo, Al-Qaeda, multipresencial, invisible, terrorífica, eficaz. Cada vez que el imperio quería, en aquellos años de la era Bush, se sentía amenazado o quería lograr determinados objetivos, aparecía siempre Al-Qaeda, un atentado, una declaración de Bin Laden. Recuerden, constantemente, cuando más falta le hacía, aparecía, sacaban el fantasma de Bin Laden a relucir para que aquel hombre amenazara, dijera cualquier cosa y inmediatamente se desencadenara todo este fenómeno de miedo, de terror. Ahora lo siguen haciendo, ahora cambiaron de enemigo, ahora los enemigos son los rusos, el peligro ruso, vuelven otra vez los rusos a hacer el peligro chino. Bueno, la triada del terror, donde está Nicaragua, Venezuela y Cuba, toda aquella declaración de Venezuela como un peligro para la seguridad de Estados Unidos, una cosa totalmente absurda y disparatada, pero forma parte de toda esta construcción de consenso hacia la sociedad norteamericana, hacia la sociedad estadounidense, para lograr un fin determinado y para lograr movilizarla para lograr su propósito en el mundo. Durante la Guerra Fría, la sociedad norteamericana fue adoctrinada para temer al enemigo comunista, y para ello se crearon técnicas de guerra psicológica que permitieran mantener a la población en un estado de paranoia continua. Sin embargo, una vez desaparecida la amenaza soviética, la guerra psicológica necesitaba otro enemigo, y ese enemigo lo buscaron en el terrorismo. Se convertiría el terrorismo en mensaje clave en esta nueva beligerancia. Al perder a los rusos como encarnación del mal, hubo que fabricar otros, tal y como hizo el aparato de relaciones públicas de Ronald Reagan en su momento, George Bush primero, Barack Obama después, Donald Trump o Biden, comenzaron a utilizar a los terroristas internacionales, narcotraficantes, rusos, talibanes, o mismo Saddam Hussein, que Osama Bin Laden, que cualquiera que le viniera a colación, que le apareciera y que sirviera para sacar el espantajo del peligro y amenazar y hacer que el pueblo estadounidense se sintiera miedo. Y según la teoría de Walter Lippmann, 1889-1974, decano de los periodistas estadounidenses y analista político, puede entender cuáles son los intereses comunes, qué es lo que conviene a todos, y mediante técnicas de propaganda, o sea, la élite reducida, esta élite escogida, puede entender cuáles son los intereses comunes de todos, qué es lo que conviene a todos, mediante técnicas de propaganda, fabricar consenso para producir en la población la aceptación de algo inicialmente no deseado. Según Lippmann, en una democracia con un funcionamiento adecuado, hay distintas clases de ciudadanos, la élite destinada a gobernar y la masa nacida para obedecer. En primer lugar, los ciudadanos que asumen algún papel activo en cuestiones generales relativas al gobierno y la administración, los canalizan, toman decisiones, ejecutan, controlan y dirigen los procesos. La élite reducida. En segundo lugar, están los que llaman la manada, es decir, la mayoría de la población, cuya función se limita a ser meros espectadores en vez de participantes activos. Es el pensamiento del verdadero poder estadounidense. Ayn Rand habla de los héroes egoístas, de la masa destinada a seguirlos, una clase de seres humanos destinada a llevar las riendas de la sociedad y otros, sencillamente, a obedecer. Leo Strauss, el llamado padre ideológico de los neoconservadores,
señala que el género humano se divide en filósofos y guerreros. Los filósofos son los conductores, los creadores, mientras que los guerreros son los que ejecutan. Por debajo de esto se encuentra la masa obediente. Una vez esclarecida esta verdad, afirmaba Lippmann, se espera de ellos que se apoltronen y se conviertan en simples espectadores. Por ello, explica Chomsky al respecto de las teorías de Lippmann, necesitaban algo que sirviera para domesticar al rebaño perplejo, la fabricación del consenso. Importantes problemas relativos a la salud, la educación, los que no tienen hogar, los parados, el índice de criminalidad, la delincuencia creciente que afecta a amplias capas de la población, las cárceles, el deterioro de los barrios periféricos, es decir, la colección completa de problemas conocidos por todos. En estas circunstancias hay que desviar la atención del rebaño, ya que si empiezan a darse cuenta de lo que ocurre, podría no gustarles, porque es quien recibe directamente las consecuencias de todo esto, de lo anterior dicho. ¿Acaso entretenerles con el final de una copa o los culebrones no sea suficiente, y haya que avivar en ellos el miedo a los enemigos? Dado que aprendieron mucho de los éxitos de la Comisión Krill, el miedo rojo y de las secuelas dejadas por ambos, la ingeniería de consenso y las relaciones públicas experimentaron una enorme expansión y propiciaron grandes resultados a la hora de conseguir una subordinación total de la gente a las directrices procedentes del mundo empresarial. Las relaciones públicas constituyen una industria inmensa que mueve en la actualidad cantidades que oscilan en torno a $1 billón al año. Nada funciona en el sistema sin las relaciones públicas. El objetivo es convertir a los sujetos en máquinas felices, incapaces de cuestionar el sistema, puesto que se encuentran demasiado ocupados en satisfacer sus deseos personales, los que están orientados hacia objetos de deseos. A partir de esa concepción de la dominación, en la cual tanto las corporaciones como el gobierno de Estados Unidos podrían confiar y además obtener utilidades, se forjó la concepción de la identidad nacional como una sociedad compuesta de consumidores felices, motores laboriosos de la prosperidad económica. Es decir, esas ideas lograron consolidar el American Way of Life. El fin de la Segunda Guerra Mundial establecería un nuevo canon en la estrategia de manipulación de las masas, lo que es continuidad y forma parte de la guerra cultural, de la ingeniería de consenso, de la guerra psicológica. Nuestro objetivo en la Guerra Fría no es conquistar o someter por la fuerza un territorio. Nuestro objetivo es más sutil, más penetrante, más completo. Estamos intentando, por medios pacíficos, que el mundo crea la verdad. La verdad es que los americanos queremos un mundo en paz, un mundo en el que todas las personas tengan oportunidad del máximo desarrollo individual. A los medios que vamos a emplear para entender esa verdad se les suele llamar guerra psicológica. No se asusten del término, porque es una palabra con 5 sílabas. La guerra psicológica es la lucha por ganar las mentes y las voluntades de los hombres. Esto pertenece, lo estaba citando de un libro que se llama La CIA y la Guerra Fría Cultural, publicado por la editorial Ciencias Sociales en La Habana en 2003, tenía publicaciones en muchos lugares del mundo, y pertenece a la autora Frances Stannard Saunders. Magnífico libro que les recomiendo a todos para entender todas estas cosas. La civilización capitalista, continúa, se hizo cada vez más intolerante ante la crítica y la disidencia. El epíteto de antinorteamericano se convirtió en la marca lanzada contra todo el que disiente. Amordazar mediante el terror a los sacrílegos que amenazaban la democracia se volvió una práctica diaria. Se puede atacar a quien se deseara, estigmatizar a los enemigos reales o supuestos, solo con nombrarlos comunistas. En los manuales de instrucción de los servicios especiales yanquis, la guerra psicológica se define en los términos siguientes: coordinación y uso de todos los medios, incluidos los físicos y los psíquicos, exceptuando las operaciones militares del ejército regular, pero explotando sus resultados psicológicos, que sirvan para destruir la voluntad de vencer del enemigo, minar su capacidad política y económica. Al enemigo se le ha de quitar el apoyo, la asistencia y la simpatía de sus aliados. Otro elemento importante en esta guerra es la creación del tercero independiente. Esto me parece genial, realmente lo del tercero independiente también es un elemento genial. La manera más efectiva, fíjense ustedes, de generar credibilidad para un producto o imagen es mediante el apoyo de un tercero independiente. Por ejemplo, si una gran transnacional de la industria tabacalera le dijera a usted que el acto de fumar no daña la salud, ¿usted se lo creería?
Claro que no. Te diré que es un timo de esa compañía, porque bueno, si ellos se dedican a vender cigarros, del tabaco, por supuesto, que van a hacer todo lo posible por hacerme creer que el cigarro no daña la salud. Nadie me creería eso. Ellos podrían argumentar perfectamente bien que eso que dicen de que daña la salud es un timo, una estafa de los médicos, los ecologistas, de los locos estos naturistas y demás, que han inventado todas esas cosas para dañar a la industria tabacalera, para dañar al capitalismo y demás, que por lo tanto todo eso no pasa de ser una falacia. Ahora, sin embargo, si un instituto de investigación independiente con un nombre creíble emitiera un informe científico que dijera que la nicotina es buena para la salud, que fumar es fuente de placer y que es bueno para el estado emocional del individuo, que la afirmación de que fumar daña la salud favorece, que sea que fumar daña la salud y que crea situaciones, afecta al aparato cardiovascular y demás. Si ellos desmintieran esa afirmación y dijeran que es todo lo contrario, que es beneficioso, y esto parte de un instituto, eso parte de una institución, parte de un grupo de científicos perteneciente a una organización reconocida, fundada, con todas las de la ley, a ustedes sería mucho más fácil creérselo. Y eso es exactamente lo que hicieron. Eso es exactamente lo que han hecho. Crear terceros independientes, o sea, institutos y fundaciones donde expertos en la materia se encargarán de darle a usted una opinión basada en sus investigaciones, donde demuestran, por ejemplo, que el cigarro no es dañino. Podrían hacerlo. Podemos ver un ejemplo mucho más entendible, o sea, la batalla contra las causas y efectos del cambio climático. ¿Cuántas personas en el mundo? O sea, hay toda una gran campaña en el mundo para proteger al planeta del cambio climático, todo el efecto invernadero, lo que causa las industrias, las emisiones de gas carbónico, el calentamiento global, todo lo que está afectando incluso el futuro mismo de la existencia del ser humano. Puede provocar incluso la extinción, como le decía, de la especie humana. Y contra eso, por supuesto, hay una contraofensiva tremenda de las transnacionales, que dicen que todo esto del cambio climático es una falsedad, que no ocurre esto. Cientos de expertos sobre el tema nos hablan de la falsedad del calentamiento global. Un centenar de fundaciones y centros científicos se han dedicado a demostrar que el cambio climático no existe. Esa es la historia que yo quería compartir con ustedes hoy, hablarles hoy de este tema de la ingeniería del consenso, que se crea en los inicios, o sea, los primeros años del siglo XX en los Estados Unidos, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial. Tuvo la experiencia de la Primera Guerra Mundial, todo esto de la fabricación de un enemigo, del atemorizamiento de la gente, de la manipulación psicológica de la gente para lograr y construir y fabricar un consenso favorable al imperialismo, al capitalismo, y construir ese hombre, esa especie, esa democracia, más consumer democracy, o sea, la democracia de los consumidores, consumidor tranquilo, apoltronado en su sillón, manipulado a partir de sus deseos más ocultos, a través de la ciencia, de la manipulación y de la propaganda, y a través de la ingeniería de consenso, que es una de las herramientas fundamentales del capitalismo estadounidense, que le hace, como les ponía en ejemplo al inicio, les hace ver a mucha gente que vive, le hace creer a mucha gente que vive en el mejor país del mundo, en el mejor lugar del mundo, a pesar de que es tan evidente y que muchas veces es expresado por esa misma persona todos los problemas que ese sistema tiene, de que ese sistema adolece. Bueno, queridos amigos, eso es lo que quería, tirando sobre la mesa estos temas que me han pedido en diversas ocasiones, hablar de este tema del consenso y demás, de don Luis Bernays y su papel en la propaganda moderna. Podemos hablar muchísimo más, pero bueno, es un tema, no quiero abusar de su noche de hoy. Ha sido utilizado contra Cuba de manera esmerada, tanto este intento de construir un consenso en Cuba a favor de los Estados Unidos, de construir a través de todas estas técnicas de la propaganda moderna, se ha tratado de fabricar un consenso en Cuba
en la población cubana favorable al sueño americano, favorable a la dominación estadounidense. Se ha utilizado todos los recursos, todos los medios para lograrlo. Se ha utilizado el terror, se ha utilizado los medios de comunicación masiva exhaustivamente, las redes sociales exhaustivamente, durante una bien construida maquinaria que cuenta con toda la tecnología moderna para trabajar sobre la mente, las voluntades y las emociones de los seres humanos. Bueno, queridos amigos, como siempre le digo, ha sido un placer estar con ustedes. Yo soy Raúl Antonio Capote, periodista del periódico Granma, escritor, profesor universitario. Me place muchísimo compartir con ustedes los miércoles en Voy con Todo y los sábados en La Sabatina. Un gran abrazo. Recuerden compartir, recuerden suscribirse a este canal si así les interesa. Un gran abrazo. Nos vemos el sábado en La Sabatina de Daniel. Los quiero.